Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Durante 20 años creí vivir un matrimonio sólido con Martín, el hombre que juró amarme para siempre frente al altar y que con una sonrisa cómplice me prometía cada día que éramos invencibles, que nada ni nadie podría romper lo que habíamos construido. Recuerdo las cenas en casa, los viajes en familia, los domingos de café y periódico donde nuestras manos se tocaban sin decir palabra, como si el tiempo se hubiera congelado en una rutina amable y protectora. Nuestros amigos nos llamaban la pareja ideal, y yo me convencía de que lo éramos, de que esa armonía cotidiana era amor maduro, verdadero, eterno. Criamos 2 hijos, superamos pérdidas, luchamos juntos contra las tormentas de la vida, y jamás imaginé que debajo de esa calma aparente podía esconderse una mentira. Vivía tan segura de su amor que incluso cuando dormía en su pecho, jamás cuestioné su fidelidad, ni una sola vez. Era mi esposo, mi refugio, mi verdad más firme, o al menos eso creía hasta que todo se quebró con una sospecha que nunca pedí tener. Últimamente llegaba tarde sin dar explicaciones, con excusas vagas que se deshacían en el aire como humo, y una mirada esquiva que evitaba la mía como si le quemara. Se duchaba nada más entrar en casa, a veces incluso antes de saludarme, como si necesitara borrar rastros de otra vida. Su móvil ya no quedaba sobre la mesa como antes, ahora lo llevaba encima a todas partes, incluso al baño. Cuando sonaba, salía de la habitación o hablaba en susurros, nervioso, torpe, como quien esconde algo. Yo notaba cada cambio, cada gesto, pero me repetía que estaba cansado, que el trabajo lo tenía agotado. Una noche, mientras dormía, escuché un zumbido suave desde su mesilla y, sin pensar, tomé el móvil que había olvidado desbloqueado. Fue como una puñalada lenta, un mensaje en la pantalla decía, te echo de menos, mi amor, acompañado de un corazón rojo. Sentí cómo se me helaba la sangre, cómo se paralizaban mis dedos mientras leía esas 5 palabras que no estaban destinadas a mí. Me quedé inmóvil, mirando el techo, sabiendo que acababa de cruzar una frontera de la que no había retorno. Esa noche no dormí, fingí hasta el amanecer que no había visto nada. Pasé días convenciéndome de que era un error, de que quizás el mensaje no era para él o era una broma sin sentido. Le observaba como si buscara una señal de que seguía siendo el hombre que conocí, el que me miraba con ternura y no con culpa. Me obligué a actuar con normalidad, a preparar la cena, a preguntarle cómo estaba, como si nada se hubiera roto dentro de mí. Prefería engañarme a enfrentar lo que ese mensaje implicaba, como si mi silencio pudiera hacer desaparecer la verdad. Pero el silencio no borra nada, solo prolonga la caída. Una tarde, en medio de una discusión por algo banal, la máscara se resquebrajó y su voz explotó con rabia. Sí, estoy con otra, ¿y qué? Me quedé paralizada, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante en que todo se volvió real, irrefutable. Me confesó que llevaba más de 1 año con una mujer mucho más joven, que le hacía sentir vivo otra vez. No hubo culpa en su voz, solo desafío, como si fuera yo quien tenía que justificarme por estar herida. En ese momento, entendí que el hombre que amaba ya no existía. Me dijo que estaba enamorado de ella, que le daba paz, alegría, y que no pensaba dejarla. Pero añadió, como si fuera algo lógico, que tampoco iba a divorciarse de mí, que no tenía sentido ahora mover todo. Como si nuestra vida juntos fuera solo una estructura conveniente que podía mantenerse mientras él jugaba a amar a otra. Me sentí invisible, degradada, como si mis años a su lado no valieran nada más que una coartada social. No me pidió perdón, me pidió paciencia, y eso fue aún más cruel. Días después, escuché por accidente una conversación telefónica suya desde el estudio mientras creía que yo dormía. Hablaba con voz suave, casi emocionada, diciendo, no te preocupes, vamos a estar bien, tú y el bebé. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza brutal mientras mi mente se negaba a aceptar lo que acababa de oír. ¿Un bebé? ¿Ella estaba embarazada? La verdad me desgarró en silencio, porque ni siquiera había tenido el valor de decírmelo a la cara. Salí de la habitación sin hacer ruido, caminé por la casa como una extraña y me detuve frente a nuestras fotos de boda. Todo se derrumbaba, 20 años de recuerdos,
promesas y luchas compartidas se convertían en polvo ante mis ojos. No era solo la traición, era la certeza de que él ya había comenzado otra vida mientras yo aún luchaba por salvar la nuestra. Me sentí vieja, usada, descartada, como si me hubieran robado el futuro. Quise gritar, romper algo, pero no me salió ni una lágrima, solo un silencio lleno de dolor. A los pocos días, revisando unos papeles en el despacho, encontré facturas, transferencias y extractos que no podía entender. Descubrí que le enviaba dinero regularmente, que le había pagado el alquiler, muebles nuevos, incluso las ecografías en una clínica privada. Todo con nuestras cuentas, con nuestro patrimonio, con el dinero que habíamos construido juntos. Era como si yo, sin saberlo, hubiera financiado su nueva vida mientras él destruía la mía. No era solo infidelidad, era una traición económica, emocional, moral. Una noche, sin mirarme a los ojos, me dijo con frialdad que se iría con ella al extranjero, que había encontrado una clínica excelente para el parto. No me preguntó si estaba de acuerdo, no me ofreció una conversación, me informó como quien comunica un cambio de plan laboral. Dijo que necesitaba estar con ella en ese momento tan importante, que lo entendiera, como madre. Yo no podía creer el descaro, la crueldad con que cortaba lo que quedaba de nuestra historia. Ni una palabra sobre nuestros hijos, ni sobre lo que yo sentía. Lo que me destruyó del todo fue saber que no iba solo, su madre, su padre y sus 2 hermanas también viajarían con ellos. Lo supe por una conversación accidental con mi cuñada, que se le escapó entre risas y emoción, como si fuera una gran noticia. Todos lo sabían, todos lo apoyaban, y yo era la única viviendo en la oscuridad de la mentira. Me sentí traicionada no solo por él, sino por toda una familia a la que consideré mía durante años. Me dejaron sola, como si mi dolor no valiera nada. El día que se marcharon, ni siquiera hubo una despedida, una mirada, una última palabra, cerraron la puerta detrás de ellos como quien deja una habitación de hotel sin importancia. Dejaron la casa en silencio, sin recoger sus cosas, sin limpiar el rastro de su traición. Me senté en el sofá vacío y supe, con una certeza helada, que algo dentro de mí también se había ido con ellos. No era solo el abandono físico, era la manera brutal en que me convirtieron en un estorbo sin rostro. Me borraron de su presente sin remordimientos. Durante días no pude comer, no pude dormir, solo lloraba en silencio abrazando una almohada que aún tenía su olor. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, en qué momento dejé de ser suficiente, cómo no vi venir el abismo. El reloj parecía burlarse de mí, avanzando despacio mientras yo me hundía más con cada minuto. Ni mis hijos sabían cómo consolarme, su tristeza era muda, como la mía. Era una casa llena de ausencia, de vacío, de cicatrices abiertas. Los vecinos murmuraban, bajaban la voz cuando pasaba, y en el trabajo ya no me saludaban igual, todos sabían lo que había pasado. Me convertí en la mujer traicionada, en el chisme del barrio, en la historia que otros contaban con lástima o con morbo. Había perdido no solo a mi marido, sino también el respeto social que tantos años de esfuerzo me costaron construir. Cada mirada era una punzada, cada silencio una acusación disfrazada. Me sentía expuesta, desnuda ante un juicio silencioso del que no podía defenderme. Fue Laura, mi abogada y amiga de toda la vida, quien me dio la primera chispa de claridad: si ellos juegan sucio, tú puedes jugar con inteligencia. Me lo dijo sin odio, sin rencor, pero con una convicción que me hizo despertar de la parálisis. Yo no había elegido esa guerra, pero ya que la habían comenzado, no pensaba quedarme quieta. Aún tenía mi nombre, mi dignidad, y más poder del que creía. Ese día supe que había terminado de llorar. Esa misma semana, con los ojos aún hinchados, empecé a revisar papeles guardados en archivadores que llevaban años sin tocarse. Escrituras, contratos, cuentas bancarias, movimientos de inversión, todo lo que habíamos compartido durante 2 décadas. Descubrí cláusulas, firmas, fechas que había olvidado, detalles que ahora tenían un peso inmenso. Cada hoja que leía era una pequeña chispa de control que regresaba a mis manos. Ya no era solo una esposa herida, era una mujer armándose legalmente. Laura me confirmó lo que sospechaba:
muchas propiedades estaban a mi nombre o a nombre de la sociedad conyugal, lo cual le impedía disponer libremente de ellas. Él había sido descuidado, confiado, pensando que nunca necesitaría protegerse de mí. Pero yo había firmado cada papel, había participado en cada inversión, y legalmente tenía más fuerza de la que él imaginaba. Esa revelación no me devolvió la paz, pero me dio una nueva postura. Por primera vez, tenía ventaja. Sin decir nada, sin mostrar una sola emoción, comencé a mover las piezas de mi venganza legal. Fui al banco, al notario, a la gestoría, revisé cada firma, cada documento, cada número. Laura me acompañaba en silencio, como una sombra leal, guiándome paso a paso. No necesitaba gritar, ni discutir, ni vengarme con palabras. Solo tenía que prepararlo todo en silencio, y esperar a que volviera. Puse una alerta por posibles movimientos irregulares y solicité la congelación temporal de las cuentas conjuntas alegando discrepancias financieras. El banco accedió sin dudar, revisaron todo y encontraron inconsistencias suficientes para suspender el acceso. En cuestión de horas, él ya no podía usar ni un solo euro de las cuentas que tanto había utilizado sin escrúpulos. No me tembló la mano, porque ya no era miedo lo que sentía, sino estrategia. Era el primer paso, y solo el principio. Contraté a un cerrajero y, en menos de una hora, la casa que había sido nuestra se convirtió en mi refugio privado. Cambié todas las cerraduras, el código del garaje y notifiqué legalmente que él ya no tenía autorización para entrar sin mi consentimiento. No era venganza, era protección, necesitaba recuperar mi espacio, mi tranquilidad, mi seguridad. Cuando salí al jardín esa tarde, respiré con libertad por primera vez en meses. Esa casa ya no era un campo de batalla, era mi territorio. Anulé todas las tarjetas de crédito adicionales que él usaba desde hacía años, muchas sin siquiera consultarme, cargando gastos personales que luego pagábamos entre los dos. Llamé una por una a las entidades y expliqué que ya no autorizaba su uso, que él ya no tenía vínculo financiero conmigo. Fue un corte limpio, seco, pero necesario. Sentí una mezcla de vértigo y alivio, como si poco a poco fuera soltando una cuerda que me ahogaba. El control volvía a mis manos, y no pensaba soltarlo. Revisé qué propiedades estaban bajo mi firma exclusiva y, sin dudar, puse en venta un local comercial y 2 plazas de garaje que él ni siquiera recordaba que existían. Me reuní con un agente inmobiliario de confianza y cerramos los tratos con rapidez, convirtiendo todo en dinero que transfería a una cuenta personal. Legalmente, no podía reclamar nada. Me aseguré de que ni un euro de esas ventas pudiera ser tocado por él. Era una jugada silenciosa, pero letal. Tenía una pequeña casa en la sierra que heredé de mis padres, y aunque nunca le di importancia, ahora se convirtió en un bastión. Transferí la propiedad a un fideicomiso familiar administrado por mí, blindándola de cualquier reclamo externo. Laura me ayudó a dejar cada documento en regla, sin fisuras. Era una pieza más del escudo que estaba levantando, piedra a piedra. No pensaba perder nada más de lo que ya me habían arrebatado. Mientras ellos publicaban fotos felices en redes sociales, abrazados en playas exóticas con sonrisas falsas, yo no contestaba sus mensajes ni una sola vez. Él intentó llamarme 2 veces, dejó un par de audios que borré sin escuchar. No iba a regalarle ni mi rabia, ni mi tristeza. Que pensara lo que quisiera, mi mejor arma ahora era el silencio. Cada día que pasaba sin responder, ganaba terreno en mí misma. Fue poco a poco, sin darme cuenta, pero el llanto dio paso a una firmeza que nunca antes había sentido. Empecé a levantarme con más energía, a vestirme con cuidado, a mirar al espejo sin vergüenza. Ya no era la mujer abandonada, sino la que estaba reconstruyéndose desde las ruinas. El dolor no desapareció, pero dejó de gobernarme. Empezaba a recordar quién era antes de perderme en él. Una vecina, sin mala intención, me comentó que la amante había dado a luz a una niña preciosa en una clínica de lujo en Suiza. No sentí rabia, ni celos, ni compasión, solo un vacío seco, como si me hablaran de la vida de un desconocido. Era la confirmación de que él había cruzado una línea definitiva, una que ya no tenía retorno.
Esa niña era su nueva vida, su nueva responsabilidad. Yo ya no formaba parte de ese mundo. Días después, me llegó un mensaje de él con tono arrogante y displicente: cuando vuelva, hablaremos de repartirlo todo. No hubo saludo, ni cortesía, solo una frase que pretendía imponer condiciones como si aún tuviera algún poder sobre mí. Me reí sola, no por burla, sino por el descaro absurdo. Seguía creyéndose dueño de todo, incluso de mis tiempos, de mis decisiones. Pero no sabía lo que le esperaba. No respondí. Ni una palabra, ni un ok, ni un no. Guardé el móvil en el cajón y seguí mi día con absoluta calma, como si ese mensaje jamás hubiera llegado. Porque ya no necesitaba confrontarlo, no tenía que explicarle nada. La verdadera respuesta estaba en lo que había hecho mientras él jugaba a ser padre perfecto. Sabía que cuando pusiera un pie en España, nada sería como antes. 2 meses después regresaron como si volvieran de una luna de miel eterna, maletas nuevas, ropa cara, el aire de quien cree tener el mundo bajo control. Bajaron del coche como si todo les perteneciera, sin imaginar que la realidad había cambiado. Martín llevaba a la niña en brazos y la amante los seguía con mirada altiva. Sonreían como si no les debieran nada a nadie. Yo observaba desde la ventana, en silencio, sabiendo que la caída estaba por empezar. Intentaron sacar dinero del cajero de siempre y descubrieron que las tarjetas no funcionaban. Luego llegaron a casa y, al poner la llave en la cerradura, no giraba. Tocaron el timbre, empujaron la puerta, revisaron los bolsillos, confundidos. Llamaron a la compañía de seguridad, que confirmó que solo yo estaba autorizada. Por primera vez, sintieron lo que era estar al otro lado de la historia. Esa noche, Martín me llamó furioso, gritando al teléfono como un loco: ¿qué has hecho? No puedes dejarme fuera de mi casa. Su voz ya no era segura, era la de un hombre desesperado. Me limité a escucharlo unos segundos y luego colgué sin decir una sola palabra. Él volvió a llamar y enviarme mensajes amenazantes, pero ya no tenía el poder de afectarme. La casa no era suya. La historia ya no era suya. Le envié un mensaje breve, claro y definitivo: cualquier comunicación deberá hacerse a través de tu abogado. No hubo insultos ni explicaciones, solo la frialdad precisa de alguien que ya no necesita gritar para ser escuchada. A las pocas horas, recibió una notificación oficial que le prohibía el ingreso a la propiedad sin orden judicial. Ya no estábamos en el terreno emocional, ahora todo se resolvía en tribunales. Él empezó a comprender que no estaba preparada para ceder ni un centímetro. Su madre me llamó histérica, acusándome de arruinar la vida de su hijo, de separar a una familia feliz, como si yo hubiera inventado todo. Me gritó que la niña no tenía culpa, que debía pensar en el bienestar de todos y no en venganzas egoístas. La escuché en silencio, dejando que se desahogara, hasta que colgué sin responder. Nunca habían levantado la voz por mí, ni cuando lloraba, ni cuando él se fue. Ahora que perdían privilegios, sí sabían defenderse. Una tarde, sin previo aviso, se presentaron en la puerta de la casa: Martín, su madre, la amante y hasta el bebé en brazos. Llamaron al timbre durante minutos, exigieron entrar, amenazaron con escándalos, pero yo ya había tomado precauciones. Llamé a la policía, mostré los documentos, y los agentes les explicaron que debían retirarse o enfrentar cargos. Los vi alejarse con rabia e incredulidad, como si nunca imaginaran que alguien como yo pudiera enfrentarlos. Esa fue la primera vez que se sintieron realmente fuera de lugar. Él presentó una demanda reclamando la mitad de todos los bienes, convencido de que aún podía intimidarme en los juzgados. Alegó que yo había actuado con mala fe, que tenía derecho a su parte, como esposo legítimo. Pero llegó a la audiencia con arrogancia y salió con dudas, porque mis pruebas eran claras, ordenadas y respaldadas por documentos firmados por él mismo. El juez no mostró simpatía ni condescendencia. Se dio cuenta de que su batalla no iba a ser fácil. Durante la segunda audiencia, el juez revisó cada escritura y cada cuenta bancaria, y confirmó lo inevitable: muchas propiedades estaban registradas únicamente a mi nombre.
Lo miró con frialdad y le preguntó si había firmado aquellos papeles sin leer, a lo que él no supo qué responder. Se removía en la silla, incómodo, por primera vez sin la soberbia que lo sostenía. Yo me limité a mirar al frente, sin sonreír, sin provocaciones. La justicia, al fin, empezaba a inclinarse a mi favor. Revisó sus estados de cuenta y descubrió que no tenía acceso a un solo euro, las tarjetas anuladas, las cuentas bloqueadas, las inversiones vendidas. Llamó a su gestor, a su banco, a antiguos socios, pero nadie pudo hacer nada por él. Había confiado tanto en que yo jamás me revelaría que nunca imaginó un escenario donde quedara expuesto. Su expresión cambió, su tono también. Por primera vez, comprendió que estaba solo. Sus antiguos socios, al enterarse del escándalo, decidieron apartarlo de la empresa familiar para proteger su reputación. Las reuniones a las que antes llegaba con orgullo le fueron cerradas en la cara, y los contratos en curso se le escaparon como arena entre los dedos. Nadie quería verse involucrado en un conflicto legal tan sucio y tan mediático. Lo que fue un secreto doméstico ahora se convertía en vergüenza pública. Su caída era tan silenciosa como dolorosa. La mujer que había dejado todo por él comenzó a exigir explicaciones, seguridad, dinero para la niña, una vida digna. Le recriminaba haberla arrastrado a una fantasía sin sustento, a un futuro sin garantías. Lo que antes eran risas y promesas ahora eran reproches diarios, llantos, amenazas de marcharse. Él intentaba calmarla, pero ya no tenía con qué. Lo que construyeron sobre la mentira empezaba a desmoronarse desde dentro. La relación perfecta que tanto mostraban en redes sociales ahora era una jaula sin salida. Ella lloraba a diario, él dormía en el sofá y la niña, ajena a todo, se convertía en un testigo silencioso del desastre. Las fotos felices fueron eliminadas, los perfiles cerrados, los amigos desaparecieron uno a uno. Lo que parecía amor eterno se convirtió en un reproche constante. No les quedaba ni amor ni dinero, solo culpa compartida. Una mañana, tocó a mi puerta. Solo. Sin arrogancia. Sin fuerza. Con los ojos rojos y la voz rota, me pidió una conversación. Dijo que necesitaba entender cómo habíamos llegado a esto, que quería hablar, aclarar, quizá reconstruir. Pero ya era demasiado tarde para reconstruir algo que él mismo había dinamitado desde los cimientos. No me conmovió. Porque la mujer que le abrió la puerta, ya no era la misma que él había destruido. Le abrí la puerta y lo dejé hablar, pero cuando intentó tocarme el brazo, di un paso atrás y lo miré con una firmeza que jamás había visto en mí. Ya no somos nada, Martín, le dije sin gritar, sin lágrimas, solo con la certeza de quien ha cerrado una herida por dentro. Él intentó replicar, pero ya no tenía argumentos, ni derecho, ni lugar en mi vida. Yo no buscaba venganza, solo quería paz. Y esa paz empezaba con su ausencia. Unos días después, volvió a buscarme, esta vez con una idea, beneficiosa para los dos, según él, fingir que seguíamos juntos públicamente para salvar su imagen empresarial. Me prometió una compensación económica, incluso viajes y lujos, si accedía a esa farsa temporal. Pensaba que aún podía comprar mi dignidad, como si no entendiera lo que había destruido. Su desesperación no conocía límites. Pero la mujer que le respondía ya no era la que él manejaba a su antojo. Le respondí con calma, sin necesidad de levantar la voz: no soy parte de tu teatro, Martín. Mi abogado hablará por mí. Vi cómo su rostro se tensaba, cómo tragaba saliva al comprender que ya no tenía control sobre nada. Esta vez fue él quien se quedó en silencio, incapaz de manipular la situación a su favor. No era rechazo, era dignidad. La misma que él había pisoteado y que ahora brillaba más fuerte que nunca. Presenté la demanda de divorcio acompañada de pruebas claras: infidelidad, abandono, malversación de bienes conyugales. Laura preparó cada documento con precisión quirúrgica, sin dejar cabos sueltos. Él intentó frenar el proceso, pedir tiempo, pero ya no había espacio para aplazamientos ni disculpas. Era oficial, su historia conmigo había terminado en los tribunales. Y esta vez,
no iba a salirse con la suya. El caso se volvió un escándalo local, apareció en columnas de chismes, en grupos de vecinos, en correos de la empresa. Todos comentaban la doble vida de Martín, su caída financiera, el abandono a su esposa, el bebé fuera del matrimonio. Él dejó de salir a la calle con la misma seguridad de antes, y cada vez que alguien lo miraba, agachaba la cabeza. Se convirtió en ejemplo de lo que no se debe hacer. Su reputación se evaporó más rápido que su amor. Sus padres dejaron de contestarle las llamadas, sus hermanas lo bloquearon de todos los grupos familiares. La familia que antes me atacaba ahora lo señalaba a él, avergonzados de su conducta y del escándalo público. No lo defendían, no lo justificaban, simplemente lo apartaron. Fue él quien se quedó solo, sin apoyo, sin hogar, sin nombre que proteger. Era el precio de sus decisiones, y apenas estaba empezando a pagarlo. La presión lo devoró. Me contaron que dejó de comer, que apenas dormía, que pasaba los días encerrado en una habitación de hotel barata. Perdió peso, el brillo en los ojos y esa arrogancia que tanto le definía. Se hundía en una tristeza que nadie podía rescatar, porque ni siquiera él sabía cómo salir de ella. Era la caída final de un hombre que pensó que lo tenía todo bajo control. Una mañana, la mujer con la que lo arriesgó todo hizo las maletas, tomó a la niña y se marchó sin avisar. Le dejó una nota simple: no puedo más. Ya no soportaba la presión, la inestabilidad, la ruina a la que él los había arrastrado. Se fue a casa de sus padres, prometiendo no volver. Martín se quedó solo en una habitación vacía, con las paredes llenas de promesas rotas y ninguna salida. Volvió a buscarme una última vez, llorando, suplicando, diciendo que aún me amaba, que todo había sido un error. Me miraba como si esperara que le tendiera la mano, como si aún quedara algo que salvar. Me hablaba de nuestros hijos, de los años vividos, de los recuerdos que creía aún vivos. Pero lo que no entendía es que yo no era la misma mujer que dejó atrás. Había aprendido a vivir sin él. Lo miré con compasión, no con odio, y le dije: no puedes volver a una casa que tú mismo incendiaste. No hubo gritos, ni reclamos, solo la verdad dicha con firmeza. Él bajó la cabeza y supe que, por fin, había entendido que ya no quedaba espacio para él en mi mundo. Cerré la puerta con suavidad, no con rabia. Era el cierre definitivo, y me sentí en paz. El día de la sentencia, me senté en la sala del juzgado con la espalda recta y la mirada firme, mientras el juez dictaba que la mayoría de los bienes quedaban a mi nombre. Fue un fallo justo, basado en pruebas, no en emociones, pero yo lo viví como una reivindicación silenciosa. Él no dijo nada, apenas asintió, derrotado. La justicia, por fin, había equilibrado la balanza. Salí de allí sintiéndome libre de verdad. Vendí la casa donde todo había pasado, donde cada rincón me recordaba una traición, un dolor, una ausencia. No fue fácil empacar 20 años de vida, pero cada caja cerrada era una puerta que dejaba atrás. Me mudé a otra ciudad, lejos del pasado, de los rumores y de los rostros conocidos. Elegí un lugar pequeño, tranquilo, donde nadie supiera quién fui. Era mi primer paso hacia una vida solo mía. Empecé a estudiar algo que siempre quise y nunca me atreví: restauración de muebles antiguos. Volví a leer, a pasear sola, a viajar sin dar explicaciones, a descubrir que el mundo seguía ahí para mí. Me reconcilié con el silencio, con mi cuerpo, con mis pensamientos, sin necesidad de validación externa. Cada día recuperaba un pedazo de la mujer que había perdido en aquel matrimonio. Esta vez, para no soltarla nunca más. Pasaron meses hasta que volví a reír de verdad, sin sentir culpa ni tristeza. Una tarde, en un café, me sorprendí riendo con una amiga hasta las lágrimas, y supe que algo dentro de mí había sanado. Volví a confiar, no en los demás, sino en mí, en mi instinto, en mi derecho a ser feliz. Las heridas seguían, pero ya no dolían igual. Había luz otra vez, y venía desde dentro. Años después, en una cafetería de estación, lo vi sentado en una mesa solitaria, con un café frío entre las manos y la mirada perdida. Estaba envejecido, más delgado,
con el gesto triste de quien ha perdido algo que no sabe cómo recuperar. Me miró, pero no se levantó. Solo bajó la mirada, como si no supiera qué decir. Yo no sentí odio. Solo lástima. Se acercó y me pidió 5 minutos. Acepté, por cortesía, no por nostalgia. Me habló con voz apagada, pidió perdón, dijo que había sido un idiota, que lo sabía. Yo escuché sin interrumpir, sin rencor, porque ya no necesitaba que él sufriera para sanar. Cuando terminó, le dije, te escuché. Pero no necesito nada más. Se quedó en silencio. Ya no había nada que reparar. Me levanté, le deseé lo mejor y me marché sin mirar atrás, sin sentir angustia ni peso. Era el final que no había tenido años atrás, pero que ahora llegaba sin dramatismo. Cerré ese capítulo con dignidad, sin lágrimas. Lo pasado ya no tenía poder sobre mí. Y, por primera vez, entendí que había sobrevivido. Comprendí que el amor no debe doler, que la dignidad no se discute, que la paz vale más que cualquier promesa rota. Aprendí que el amor propio es la base de todo y que nadie, por mucho que prometa, tiene derecho a destruirte. La traición me rompió, sí, pero también me reconstruyó más fuerte. No fue una historia de amor. Fue una historia de renacimiento. Y mereció la pena sobrevivirla. Un tiempo después, conocí a alguien que no prometió eternidades, pero sí respeto, sinceridad y calma. No vino a llenar vacíos, sino a caminar conmigo sin prisas ni presiones. Me escuchó sin juzgar, me miró sin comparar, me quiso sin intentar cambiarme. Con él entendí que el amor no es gritar, ni perseguir, ni mendigar. Es simplemente estar, y elegir quedarse cada día. Construimos algo diferente, desde la madurez y el respeto, sin fantasmas, sin secretos, sin máscaras. Compartimos libros, viajes, silencios, y eso fue suficiente para sentir que estaba en el lugar correcto. No necesitaba fuegos artificiales, solo tranquilidad. Y cada mañana, al despertar, me sentía agradecida. No por él. Por mí, por haberme dado una nueva oportunidad. Ya no era la esposa traicionada, ni la mujer abandonada que lloraba en una casa vacía. Ahora era una mujer que había reconstruido su vida desde el suelo, con cicatrices, sí, pero también con fuerza. Había aprendido a ponerse de pie sin ayuda, a mirarse al espejo sin vergüenza. Nada ni nadie volvería a definirme desde fuera. Era mía. Entera. Completa. A veces, en el silencio de la noche, volvía a mi mente una palabra, una escena, una pregunta sin respuesta. Pero ya no dolía. Era un recuerdo más, como una fotografía borrosa en un cajón que ya no abro. El pasado seguía ahí, pero ya no pesaba. Porque mi presente era más fuerte que cualquier sombra. Él perdió todo por ambición, por ego, por desprecio hacia lo que tenía. Yo, en cambio, gané cada parte de mí que había entregado sin pensar. La vida me devolvió lo que merecía, no con violencia, sino con equilibrio. Fue la justicia que no se dicta en tribunales, sino en la propia historia. Y en esa historia, yo fui la que sobrevivió. Hoy cuento mi historia sin rencor, sin vergüenza, con la voz firme y la cabeza en alto. Porque lo que viví no me define, pero sí me transformó. No soy una víctima, soy una mujer que aprendió a vivir después del desastre. Rompí el silencio porque sé que muchas otras lo siguen guardando. Y si mi voz puede abrir una puerta, entonces todo valió la pena. Las cicatrices están, no las niego, pero ya no sangran. Aprendí a convivir con ellas como parte del mapa de mi vida, como recordatorios de lo que superé. No busco borrar el pasado, sino integrarlo sin que me duela. Porque no hay mayor poder que mirar atrás sin romperse. Eso también es libertad. Mis hijos, testigos silenciosos de todo, crecieron viendo que una mujer puede caerse y levantarse sin perder la dignidad. Aprendieron que amar no es aguantarlo todo, y que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Hoy caminan con principios firmes y empatía verdadera.
Y sé que, en parte, eso es mi legado. Porque los crié desde el amor, incluso en medio del dolor. Laura, y un par de mujeres más, se convirtieron en pilares durante la tormenta. No me soltaron, no me juzgaron, no me empujaron, simplemente se quedaron. En el silencio, en el llanto, en las decisiones más duras. Su presencia fue la prueba de que la sororidad no es un concepto vacío. Fue amor real, del que sostiene cuando todo lo demás se cae. Descubrí la belleza de las cosas pequeñas, un café caliente, una caminata al atardecer, una canción que me recuerda quién soy. No necesito más. No quiero más. Lo grandioso está en lo cotidiano cuando vives en paz contigo misma. Después del caos, aprendí que la calma también emociona. Y eso no tiene precio. No volví a saber de él, y no lo necesité. No busqué venganza, ni justicia adicional. Porque el verdadero cierre no lo da el otro. Lo das tú, cuando eliges no mirar atrás, cuando dejas de esperar respuestas, disculpas o explicaciones. Y yo, ya había cerrado esa puerta con todas las llaves posibles. Ahora, cuando me preguntan quién soy, no respondo con un apellido ni con una historia triste. Digo mi nombre, con voz firme, y sonrío. Porque me tengo a mí, entera, fuerte, lúcida. Soy la mujer que se salvó a sí misma. Y eso, al final, es el mayor triunfo de todos. Desde entonces, cada día al despertar, doy gracias por haber tocado fondo, porque solo desde ese lugar pude impulsarme hacia arriba. El dolor me enseñó a distinguir lo real de lo falso, a no conformarme con migajas disfrazadas de amor. Ya no me asusta la soledad, me asusta perderme a mí misma. Porque aprendí que no hay nada más valioso que estar en paz con lo que uno ve en el espejo. Y esa paz no se negocia. He dejado de buscar justicia en las palabras de otros, porque entendí que la verdadera justicia es vivir una vida que nadie pueda manipular. No necesito que él sufra para sentirme bien, porque mi bienestar no depende de su castigo, sino de mi libertad. He soltado todo lo que pesa, incluso lo que alguna vez quise retener con fuerza. Ahora mis manos están vacías, pero mi alma está llena. Y eso basta. No reniego de lo que viví. Cada lágrima me empujó hacia una versión más fuerte de mí, cada mentira me enseñó a valorar la verdad. No cambiaría ni un segundo del camino, porque fue ese recorrido el que me trajo hasta aquí. Aprendí que las ruinas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. Algo que esta vez construí solo para mí. He vuelto a amar. Pero de una forma distinta, sin depender, sin idealizar, sin esperar que otro me complete. El amor ahora es una elección diaria, no una necesidad desesperada. Y si algún día se termina, no me perderé en el abismo, porque ya sé cómo volver a mí. Porque quien se ha salvado una vez, no teme volver a empezar. Sigo escribiendo, caminando, respirando con libertad. A veces me detengo en medio del día y me doy cuenta de lo lejos que he llegado. De lo sola que estuve, y de lo acompañada que me siento ahora por mí misma. No necesito pruebas de que lo hice bien. Solo esta tranquilidad interna, este silencio que ya no duele. Ese es mi verdadero hogar. Lo más bello de haber renacido es que ahora vivo sin miedo. Miedo a perder, miedo a ser dejada, miedo a no ser suficiente. Porque lo peor ya pasó y sigo aquí, de pie, con los ojos abiertos y el corazón en calma. He recuperado mi tiempo, mi voz, mi historia. Y por fin, mi vida me pertenece solo a mí. Esta no fue una historia de derrota, sino de transformación. No fue el fin de un matrimonio, fue el principio de una mujer. Y si mi historia llega a otras que aún están en medio del dolor, quiero que sepan esto: se puede. Se puede sobrevivir, se puede reconstruir, se puede volver a amar. Pero sobre todo, se puede volver a ser una misma.